No sabemos si tu hermano está muerto. Aún así, derramaré hasta la última gota de mi sangre si es necesario, en su nombre y en el de mi rey. Con estas palabras el príncipe se hincó ante el rey, cruzó la gran sala y se marchó junto a los últimos hombres del reino. ¿Sabes? No la recuerdo así. ¿Estás seguro que contaste la historia que es? No. Siempre la cuento diferente. ¿No te pasa que... No, yo no sé si esto sea algún síndrome de... ¿Cómo se llama el síndrome este de...? ¿Estocolmo? No, sí pensé en Estocolmo, pero es otro síndrome. El síndrome de... ¿Pero pequeño? No, ese es el tuyo, pero no. Por favor, no traigas tus inseguridades a esta mesa. El síndrome de... Efecto Mandela. No me acuerdo cómo se ¿De llama, qué se pero... trata? Digamos, recuerdas una escena de una película de una manera, pero cuando la vas a ver es totalmente diferente o tiene algunas diferencias. No tengo conocimiento sobre tal síndrome. Síndrome de... Efecto Mandela. No me acuerdo cómo es el síndrome. Lo que estoy pensando es, ¿será que es posible que las historias que recordamos en películas, en libros, sean diferentes por la edición? Hay detalles que estaban ahí que cambian el significado de esas escenas, de esas historias que no nos habíamos dado cuenta antes, y de un momento a otro las vemos con otros ojos, o las vemos y vemos un detalle que no hemos visto y eso nos cambia la historia que estábamos viendo o escuchando. Sí, creo que me ha pasado. Debes haber vivido el síndrome de... Pegado con edición. El síndrome de Mandela. Efecto Mandela. El caso. ¿Qué es editar? Bueno, antes de grabar este capítulo no teníamos ni idea qué era editar. Y estuvimos leyendo, viendo películas, intentando descifrar qué era eso que a veces es un trabajo como muy invisible. En realidad pareciera que entre mejor sea el editor, más pasa desapercibido porque da la impresión de que todo se ajusta correctamente. Que Digamos, la comprensión de la edición va más allá de poner una escena o de simplemente pegar lo que se graba, ¿no? La edición implica tomar decisiones. Pues es conocido en el ámbito del cine que uno debe grabar, por ejemplo, si es una película, digamos, de 50 minutos, de hora y media, pues se debe grabar por lo menos 3 o 5 veces esa duración para de alguna forma asegurar que la calidad que va a tener el producto final pues la podemos sacar de ese proceso de edición. más o menos como promedio aproximado se graban 25 veces en la duración de la película. No lo digo yo, ya diremos quién lo dice. Pero si una película dura 2 horas, lo normal es que se graben 50 horas de película. Lo normal, hay locos como Francis Ford Coppola, que haciendo Apocalypse Now grabó 100 veces más de lo que dura la película. Si la película dura 2 horas, que no dura como 3 horas, deberían haber 300 horas de material. Bueno, no sé, pero 100 veces más. Era una relación de 100 a 1 en Apocalypse Now. ¿Qué más podríamos hablar sobre qué es editar? Editar, se podría entender como es cortar, en cine por lo menos. Pero incluso más que cortar, me parece que tiene que ver con juntar. Lo que hace la edición no es tanto, o bueno, sí, corta, pero el enfoque es qué junto con qué. La juxtaposición de ideas es como la cosa que hace fundamental a la edición en el cine. Por ejemplo, la explicación creo que más famosa de lo que es la edición la hace Hitchcock cuando explica el efecto Kuleshov. Que él dice, digamos que tú ves en pantalla mi cara, una cara neutra, luego ves la imagen de una madre con su bebé alzando, jugando, y luego vuelves a la cara de Hitchcock que sonríe, ves cómo se le forma esa sonrisa. La idea que tú tienes es, qué simpático que es Hitchcock, un señor que aprecia la maternidad, por ejemplo. Pero entonces cogemos la primera y la última escena, Hitchcock con cara neutral y Hitchcock haciendo su sonrisa, y reemplazamos la imagen de la madre con su hijo y ponemos a una chica en bikini.
La idea que nos genera eso es como Hitchcock es un pervertido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es qué mezcla de cosas te generan ideas a ti cuando ves algo en pantalla. Silencio. Silencio, niños. Voy a contarles una historia, y es una historia que algunos pretenden conocer, pero de la que realmente nadie sabe nada. Sucedió en un gran salón de techos altos pero agrietados. Su aire lo respiraba casi exclusivamente el mismo viejo y decaído rey. El restante apenas alcanzaba para su ayudante. Hacía 3 meses que su hijo mayor debería haber vuelto, pero las únicas noticias que llegaron fueron las de una batalla inminente. Y peor, quien las traía era su hijo, el menor. Su reino, aunque no era el mismo de antaño, aún dominaba unas pocas tierras claves para su defensa, como aquel cruce del río que les mantenía en ventaja. Ese cruce que protegían con la vida de sus hombres. El espacio, antes lleno, ahora lo ocupaba su ayudante, ese pequeño, llegado del extranjero para ser de utilidad. ¿Dónde está mi comida? Demandó el rey. Desde su trono empezó a escuchar los cascos de los caballos que se aproximaban. Menos caballos de los que esperaba. El estrépito de la puerta principal sobresaltó al ayudante, pero no al rey, quien ni siquiera levantó la mirada. Padre, el cruce del río, lo hemos perdido, dice mientras recuperaba el aliento. Con desdén, el rey levanta la mirada y con el alma enardecida le contesta. Tu hermano jamás habría permitido que nos arrebataran el cruce del río. ¿Cuánto tiempo? Preguntó el rey mientras recibía su banquete. En 2 días estarán frente a nuestras puertas. ¿En cuánto tiempo saldrás a enfrentarlos? Son demasiados, advirtió el príncipe. jamás podríamos con ellos. Demasiados jamás. En 30 años nunca escuché a tu hermano decir esas palabras. Más te vale defender a tu rey. El príncipe balbuceó algo inentendible mientras desviaba la mirada hacia una de las ventanas del palacio. ¿Hay alguien aquí con el coraje de acatar los mandatos de su rey? Dijo mientras alzaba la voz. Sé que preferirías que hubiera muerto en lugar de mi hermano, ¿verdad? Aún así, derramaré hasta la última gota de mi sangre si es necesario, en su nombre y en el de mi rey. Con estas palabras el príncipe cruzó la gran sala y se marchó junto a los últimos hombres del reino. ¿Sabes alguna canción? Cántame una canción, ordenó el rey a su ayudante. Y ese pequeño ser, conmovido por el destino del príncipe, con la voz entrecortada y el alma languidecida, le canta. Impávido, sereno, helado, como si no existiese motivo para vivir, el rey come su banquete. El gran salón se llena con el eco del cántico del ayudante y una inmensa sensación de desahucio y abandono, mientras el príncipe se dirige a la batalla. Pero digamos que la edición no solo es como fantasía y romanticismo, sino que es toda una ciencia. Ajá. Sí, quería hablarte de eso y es lo que decía antes. No tenemos ni idea de qué era la edición, entonces nos fuimos a uno de los referentes cuando se habla de edición, que es Walter Murch. ¿Quién es Walter Murch? ¿Quién es Walter Murch? Preguntarás. ¿Quién es Walter Murch? Preguntaré. Walter Murch es un editor muy conocido porque trabajó con Coppola, con George Lucas, con todas estas gentes del New Hollywood, editando algunas de sus películas. Él no editó, digamos, El Padrino, pero sí trabajó en El Padrino en algunas cosas. Él estaba acreditado en El Padrino 1 como un consultor de alguna vaina. Uh-huh. Pues, entre otras, editó El Paciente Inglés, editó Apocalypse Now,
Él fue el encargado de recibir 100 veces lo que duraba la película y deducir qué es lo que tenía que ir en el cine. No, qué camello. Sí, bueno, editó The Unbearable Lightness of Being. The Unbearable Lightness ¿Esa, of Being. ¿Esa es alemana? La insoportable levedad del ser. La insoportable levedad del ser. Pero más allá de que editó y ganó Oscars por su edición, creo que con Apocalypse Now ganó Oscar, con The Conversation ganó Oscar también, una película que es, el manejo del sonido es impresionante, porque él antes de ser editor trabajaba con sonido. Y él crea esa expresión, ¿no? De diseñador de audio, de sonido. Se lo inventa por un tecnicismo, porque no podía firmar como X y entonces se inventó el término diseñador sonoro para poder firmar en la película. No sé. Pero es una chimba, o sea, el diseño de sonido es una concepción increíble. El caso es, Murch, aparte de ser un gran montajista, de ganar muchos Oscars, Montajista. montajista, No es o montador. editor, o montajista, editor, no sé, escribió sobre su labor, que empezó a reflexionar sobre qué es editar. O sea, él tiene una lista de aspectos que deben tener la escena. Esos aspectos, él los prioriza. Él dice, ok, si cumplo con este aspecto, tal vez este otro no me importa, ¿sí? Entonces él hace una categorización de esas cosas que él debe tener como primeras en su escogencia, digamos, de las escenas que le ayudan en su narrativa de la película. Sí, él tiene una jerarquía en el momento en el que escoge un corte para ver si funciona o no. Por sobre todo, que esto es creo que lo más importante de esa jerarquización que hace, y es que por sobre todo pone la emoción. Y él les da un porcentaje a cada una de las cosas, como de un 100% que equivale a un corte, el peso del 51% se la da la emoción. Si alguna de las que están por debajo están fallando, pero la emoción que quieres transmitir con ese corte es el correcto, ese es el corte que va. Después viene el argumento. Si el corte que estás haciendo está haciendo avanzar el argumento. Tercero es el ritmo. Si no sé si es una escena de acción y estás poniendo muy pocos cortes, posiblemente se sienta como que frenada. Después, dirección de la mirada. Si tú estás mirando al centro de la pantalla y de momento el corte de la siguiente escena te hace llevar a una esquina, puede que el espectador se pierda. Luego hay otra cosa que se llama plano bidimensional de la pantalla, se refiere a cuestiones técnicas, por ejemplo el eje, que luego miraremos una escena súper importante donde me parece que se rompe el eje, pero aún así el corte está porque funciona en términos emocionales. Y el espacio tridimensional de la acción, que sería lo que tiene que ver como entender la continuidad del espacio en el que están sucediendo las cosas. Entonces, básicamente la idea más importante de esto es la emoción por sobre todas las cosas. Un corte tiene que ver con la emoción. Cómo tú percibes lo que está sucediendo en esa escena es más importante que cuestiones técnicas, que es curioso. Sí, claro, y lo que pasa es que aquí, bueno, hay dos cosas que tengo que decir. Una es que vemos que realmente lo más importante de contar una historia es que nos quede. Porque si vamos a contar una historia de pronto con muchos tecnicismos y muchas cosas, pero realmente es como una historia que, o sea, casual, porque no me impactó. Que muchas veces uno le pasa y es cuando ve una película, es que se le olvidaba la semana de qué se trataba, quién era este personaje que hacía, pero uno se queda con la emoción que le quedó, con una serie de sensaciones que le hacen a uno recordar la película como con un cariño. Entonces, A mí me ha pasado, por ejemplo en televisión, que pasan películas como por temporadas. Y uno, por cosas de la vida, se la vio desde la mitad para adelante. La última vez me la vi la mitad para adelante. Y cuando la vuelvo a ver, es como, venga, yo esta película no me la vi. Y cuando va uno a llegar en la escena, es como, uy, no, ya me acordé qué pasa aquí. Y es una cosa fuerte porque es algo que realmente a uno le impacta. Eso, como que realmente lo que importa de todo este trabajo es como de alguna forma llegarle a la gente. digamos, yo no me acuerdo por qué carajos aparece una cabeza de caballo en la cama de este señor en El Padrino. ¿Sí? Como, ¿quién era este señor? ¿Quién le puso la cabeza de caballo ahí? No, ni puta idea. Pero uno se acuerda de ver el caballo y el grito y la música. Que justamente eso, la música de esa escena, no le gustaba al productor, a Robert Evans. Y él pensó en despedir a Nino Rota del Padrino, porque decía, no, esto no está funcionando, ¿cómo así? Esta escena con el caballo. Y llega Murch y dice, posiblemente no esté funcionando, no por la música,
sino que nos está faltando algo con esa música. Y él remezcla la música que se escucha en la escena del caballo del padrino, y en la parte en la que el tipo está acercándose, que empieza a ver sangre en la cama, como ¿qué está pasando acá? Él lo que hace es mezclar esa sección de la canción con la sección inicial, genera disonancias en esa parte en la que empieza a ver sangre y al final ve el caballo, y la escena cobra un sentido totalmente mucho más poderoso. Y Robert Evans dice, sí, esa vaina es, esto era lo que quería. Y Nino Rota no lo despiden, se queda con su puesto, y el padrino fue la gran cosa que fue. Yo diría que editar también es una ciencia porque muchas veces tenemos una escena que de pronto es más larga de lo que necesitamos y debemos tener ese criterio de decir no solo dónde pongo esa escena, sino desde dónde la dejo y hasta dónde. Sí. Murch tenía una forma para decidir cuándo cortar una escena. El libro se llama En el momento del parpadeo, el libro que él escribe en el que empieza a pensar sobre qué es editar. Y uno dice, bueno, en el momento del parpadeo, ¿qué significa? ¿Cómo así que en el momento del parpadeo? Y él tiene una teoría, es como una cosa que él fue dándose cuenta, porque hay una cosa que le gusta a la edición, es que puede encontrar patrones. Y uno de los patrones que fue encontrando a medida que montaba, que él lo cuenta, y es cuando montaba la conversación, es que los cortes que él decidía hacer casi siempre los hacía en el momento en que el actor Gene Hackman parpadeaba. Él tomaba la decisión de cortar en X plano y decía, uy, ¿cómo así? Aquí está parpadeando. Y se empezó a dar cuenta de que cada vez que cortaba estaba parpadeando el actor. Y él tiene la teoría de que un buen actor, cuando está interpretando, cuando está interpretando, su cerebro está relacionando lo que está haciendo con los pensamientos. Entonces él encuentra una relación entre las ideas, como cómo uno piensa y cómo uno parpadea. Por ejemplo, cuando tú estás peleando y están pasando muchos pensamientos por tu cabeza, empiezas a parpadear más rápido, entonces tienes flash de pensamiento y estás pensando muchas cosas al tiempo. Y la emoción también de estar con ira o peleando hace que parpadees más. Entonces, si el parpadeo fuera una cosa ligada necesariamente con la función fisiológica de humedecer los ojos, eso no pasaría. Entonces él hace esta relación entre parpadear, pensar y emoción, y que una película funciona de la misma manera. Una película es como una serie de ideas que tú vas conectando una con la otra, y él encontró que cuando montaba, juntar las ideas era muy parecido a como el actor juntaba las ideas en su cabeza mientras interpretaba. Entonces el momento del parpadeo posiblemente sea un momento adecuado para cortar, posiblemente. Luego hay muchas maneras de cortar una película, pero es como un patrón que él fue encontrando en las que fue montando en su carrera, que es como muy interesante. Qué loco, ¿no? Es como si el man se inventara una medida del tiempo para las películas. Como si uno eventualmente pudiera decir, esta película tiene 223 parpadeos. Uno ya sabe, no, pues un parpadeo equivale más o menos a... Perdón, es que soy ingeniero, me pasan esas cosas por la cabeza. Aquí hay dos cosas que me llaman la atención, y es que hablas de las ideas. Pues resulta que este hombre también tiene una teoría y dice que uno interpreta hasta 2.5 elementos temáticos por momento en una escena. O sea, que uno debe estar contando lo que debe estar contando. En ese sentido, digamos que la escena debe ser limpia y no debe estar de pronto llena de un montón de información, porque eso a la larga viene siendo ruido. Es como si estuviéramos aquí y de pronto suena el ladrido de un perro y de pronto una licuadora. Entonces de pronto la información que nosotros queremos dar se ve tergiversada por un montón de ruido que hay, que no nos hace movernos en dirección del argumento de la película. Aunque a veces, igual, estos son patrones que él encuentra, pero que también se valen romper. Estaba pensando cuando decías eso en esta película, no sé si la viste, de Adam Sandler con
que actúa como un judío en Nueva York que tiene que vender gemas, que vende gemas, se llama Diamantes en Bruto, Uncut Gems, de los hermanos Abdi, y es una película que es muy caótica, y seguramente si uno se pone a analizarla despacio se va a dar cuenta que están pasando tantas cosas al tiempo, que uno como espectador lo que siente es un caos y un desorden y una vaina, pero es un caos y un desorden que está contando la historia, que es precisamente la intención de la gente que está haciendo la película de quiero contar esto con caos y con desorden. Entonces uno podría como ponerse a pensar qué cosas están sonando, y está Nueva York y hay perros y está hablando de un montón de cosas y habla rápido. Yossi, I'm a block away. I told you I'm walking already. I'm walking. Hey man, who the fuck you think you're talking to? Oh no, tell him I'm coming up now. Bobby, I need that. Hay tantas cosas pasando que es un ejemplo de lo que puede ser romper la regla y generar Claro, caos. o sea, digamos que no es tanto como decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sino que qué es lo que pasa y cuál viene a ser el efecto que tiene eso. Digamos que eso también es lo interesante de la edición. ¿Qué es lo que quiero generar? Digamos que esa es una frase que tenemos aquí como nuestro mantra, nuestra brújula, y es como que qué queremos contar, y por eso lo contamos como lo contamos. O sea, parte de la edición también es contar. Quería rescatar una cosa que también decía Murch, y es las películas son una cosa muy extraña, porque cuando en la vida real uno ve cosas de esa manera, que están cortadas, que estás viendo a una persona cenando en un restaurante y inmediatamente cortas Sí, a claro. un niño en su cama. Sí, claro. Sí, Uno no ve historias así en la vida real. La vida es como un continuo. La vida es un continuo, sin cortes. ¿O no? ¿O no? Pues es precisamente lo que él dice. Que posiblemente uno entienda las películas sin despeinarse, porque se asemeja a lo que sucede cuando uno sueña. Que es que cuando uno sueña, las imágenes las ve así entrecortadas. No las ve en un continuo. Pero él pone otro ejemplo, y es que nosotros cuando miramos, estamos también cortando todo el tiempo, que precisamente son los parpadeos. Ahorita, por ejemplo, yo estoy mirando a Oscar detenidamente Y ya parpadeó. y ya parpadeé. Pero si yo quiero dejar de mirar a Oscar y mirar a la pared que tengo al lado, voy a mover la cabeza rápidamente y sin saberlo parpadeo en el medio. Porque mi cerebro sabe que él no necesita ver todo lo que está pasando en ese movimiento en el que yo miro a Oscar, giro la cabeza a 90 grados y miro a la pared. Mi cerebro corta, parpadea y luego mira la pared. Y si me devuelvo hago lo mismo. Ahora estoy parpadeando mucho mientras explico este ejemplo, porque Oscar me está viendo y sabe que lo estoy actuando. En realidad estoy mirando para un lado y para el otro y estoy viendo cómo parpadeo mucho. Pero entonces el cerebro también monta. Es curioso porque eso también me hace pensar en varias cosas. Por ejemplo, cuando uno está como desbordado de trabajo, cuando uno tiene muchas cosas en la cabeza, a uno le toca dejar de mirar. Dice, no, espere. Y uno quita la mirada. Sí. Porque ya uno está saturado de cosas. Como que si ya aquí va un corte de mi vida. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es, por ejemplo, cómo esos cortes de alguna forma nos ponen en una dualidad. No sé, en este momento se me ocurre una escena ficticia en la que de pronto vemos a alguien golpeando hasta la muerte a una mujer. Sí, de pronto en una de esas coge un bat y le va a pegar en la cabeza, pero con todas sus fuerzas, así como si la fuera... Qué cosa tan violenta. Pero justo antes de que le pegue, hacemos un corte y vemos como un leñador parte un leño a la mitad. Ajá. Estás haciendo un ejercicio de yuxtaposición de ideas que sirve para como una metáfora. Eso me recuerda a un ejemplo de Hitchcock. Y está el tipo en un tren y se conoce con una mujer, de pronto ya se conocían de antes, y van a dedicarse a practicar las artes amorosas. Entonces mientras están ahí se seducen, hola, besito por aquí, besito por allá, pero justo cuando van al coito, corta y lo que se ve es el tren entrando a un túnel. Está haciendo una metáfora, no sé si sea la palabra correcta. Sí, la recuerdo. De hecho, hay muchas comedias sobre eso. Creo que hay una que hacen no, pero si es en Futurama o en Los Simpson. Pero es muy paila. O
sea, No sé. el tren no cabe en el... Qué gonorrea. Entonces lo hacen pasar y pasar y pasar hasta que entra el tren. Es una vaina horrible. Otro tipo de escenas de cortes que me parecen también muy buenos son estos cortes donde de pronto hay dos personas. Pongo un ejemplo en Sunshine of a Spotless Mind. ¿Cómo es en español? Eterno resplandor de la mente sin recuerdos. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. En el que aparecen estos dos personajes en un... Spoiler alert, no me dices. En un bus. Y como que se están conociendo y se están entendiendo muy bien. I want to be a great, big, huge elephant with a huge trunk like that. Pero de pronto hacen un cambio de escena. En esa otra escena están ellos mismos, pero haciendo otra cosa, en otra actitud, en un día diferente. Sí, entonces de pronto de esa forma lo que hace es recortarnos un montón de historia que de pronto hay en medio, Ujú. contándonos, digamos, el resultado o cómo ha avanzado la historia entre esos dos personajes. Sí, inclusive hay uno que sí también le dan un resto de palo y es la misma persona en el mismo lado siempre y cambia el día o la hora, como que está la misma escena, pero otoño, invierno, que de pronto de alguna forma nos está contando el hábito. De pronto lo que nos está contando es que para él la vida se volvió a estar ahí. Claro, a través del corte te comunica la idea del paso Claro. del tiempo. Y es la contracción del tiempo, como Cómo maneja el tiempo. Lo que acabas de mencionar me recuerda a I'm Thinking of Ending Things, que no sé cómo sea el título en español. estoy pensando en lo que termina. Justamente también la hizo, pues, estaba metido Charlie Kaufman, que dirigió I'm Thinking bla 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 y escribió Eterno Resplandor. Y es de qué manera con la falta o con los cortes repentinos está contrayendo o contrayendo o dilatando el tiempo. Por ejemplo, cuando están en el carro, no sé si la viste, creo que no. Creo que me quedé dormido. Justamente No lo habían cansados. Cuando empieza la película ellos están en un carro, que es una escena que se hace súper pesada y súper larga, precisamente porque creo que pues a mí me pareció que era la intención, como comunicar ese hastío y el encierro, y entonces uno empieza a escuchar cómo pasa el parabrisas y cada vez se escucha y y es como si fuera el reloj que está pasando y entonces... Sí, es agobiante. Right now. Pass the time. I don't want you to get bored. It's called Bone Dog. Es muy agobiante y hay muy pocos cortes, como dilata el tiempo lo más posible, que creo que uno se hastía de ver a esa gente metida en ese carro, pero es precisamente como esa intención de comunicar el hastío que estaba sintiendo y el encierro de estar con ese tipo ahí en el carro, que es interesante porque es un hastío que uno siente como espectador, pero que es justamente lo que pareciera que quiere comunicar. Pero entonces luego llegan a la casa y en la casa hay muchos cortes y entra a un salón y el salón es diferente y el tiempo cambia y es confuso. Spoiler alert. Bueno. Y empiezan a haber cortes como que son extraños y es justamente como esa intención de cortar para comunicar y empieza a comunicar como confusión. Incluso pues uno empieza a ver la confusión de la actriz, del personaje de la chica, que no entiende dónde está parada todo el tiempo. Boy, it's looking pretty bad out there. I don't know, Jake, I think we should probably... Jake? 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 What? I think we should go. It's looking pretty bad. Como me parece un buen ejemplo de cómo la edición está comunicando ideas que está sintiendo los personajes en ese momento, ya sea confundiéndolo a uno o dilatando el tiempo al punto del hastío. Súper interesante. Bueno, aquí hay un tema y es la música. Podríamos hacer casi que un efecto Kuleshov musical. ¿Lo hacemos Y es ya como- en este podcast? ¿Quieres hacer un efecto Kuleshov? ¿Y cómo podría ser? No sé, lo resolveremos en edición. Pero sería una escena que pudiera tener diferentes significados, pero solo a través del sonido. Silencio. Silencio, niños, voy a contarles una historia. Y es una historia que algunos pretenden conocer,
pero de la que realmente nadie sabe nada. En un gran salón de techos altos pero agrietados. Hacía 3 meses que su hijo mayor debería haber vuelto, pero las únicas noticias que llegaron fueron las de una batalla inminente. ¿Dónde está mi comida? Demandó el rey. Y de inmediato, su ayudante, esa pequeña criatura, corrió en dirección a la cocina. Tan rápido como pudo, pues a pesar de tener pies ágiles, sus zancadas eran muy pequeñas. Desde su gran trono, empezó a escuchar los cascos de los caballos que se aproximaban. Padre, el cruce del río, lo hemos perdido, dice mientras recuperaba el aliento. Con desdén, el rey levanta la mirada y con el alma enardecida le contesta: Tu hermano jamás habría permitido que nos arrebataran el cruce del río. ¿Cuánto tiempo? Preguntó el rey mientras recibía su banquete. En 2 días estarán enfrente a nuestras puertas. No, ¿en cuánto tiempo saldrás a enfrentarnos? Son demasiados, jamás podríamos con ellos. Demasiados jamás. En 30 años nunca escuché a tu hermano decir esas palabras. Más te vale defender a tu rey. ¿Hay alguien aquí con el coraje de acatar los mandatos de su rey? Sé que preferirías que hubiera muerto en lugar de mi hermano, ¿verdad? ¿Verdad? No sabemos si tu hermano está Aún muerto. así, derramaré hasta la última gota de mi sangre si es necesario, en su nombre y en el de mi rey. Con estas palabras el príncipe se hincó ante el rey, cruzó la gran sala y se marchó junto a los últimos hombres del reino. ¿Sabes alguna canción? Vamos, cántame una canción. Ordenó al rey a su ayudante. Y ese pequeño ser de gran corazón, ese pequeño y diligente ayudante, llegado del extranjero, conmovido por el destino del príncipe, con la voz entrecortada y el alma languidecida le canta. El rey come su banquete. El gran salón se llena con el eco del cántico del ayudante, mientras el príncipe, junto a sus leales acompañantes, se dirige hacia la victoria. Creo que tiene que ver con esa idea de que la edición es qué ideas juntamos con otras, ¿sí? Que la música también es una idea. Hay ideas visuales, ideas musicales, y supongo que otro tipo de ideas. Pues en ese sentido la música puede cambiar o definir el significado de una escena. Es como cuando en Goodfellas, en Buenos Muchachos, ahí está la escena hay una escena en la que está Robert De Niro sentado en la barra de un bar, corta a un personaje, vuelve y corta a Robert De Niro. Robert De Niro corta a un personaje. Corta. Con una sierra. Con una sierra. Bueno, la editora corta a otro personaje, a la imagen de otro personaje. Luego la editora vuelve y corta la escena de Robert De Niro. Y se queda ahí un tiempo largo. Pero empieza a sonar música. Robert De Niro mira, hace una cara como de aquí hay que hacer algo, le sonríe al bartender, le echa un ojito y la música empieza a hablar de Don. La letra de la canción le da a uno a entender que Robert De Niro está pensando en matar al otro al que cortó, o de hacerle daño, de que algo está pasando ahí. Pero esa idea no se comunicaría de la misma manera si hubieran dejado la cara de Robert De Niro y uno con la misma longitud de la escena, uno empieza a pensar, mierda, él está pensando en algo.
Si cortaran rápido, el cerebro no le va para pensar en que algo malo está pasando. Claro, es curioso, porque es como que la escena larga nos dice, venga, aquí está pasando algo, ¿no? Pero la música nos dice, venga, esto de pronto me da una idea de qué es lo que está pensando este man. Sí, exacto. Eso lo decía, otra vez, esta frase se repite mucho, lo decía Murch, y es, si están dos personas hablando, yo puedo dejar que tú entiendas que está diciendo la verdad o que está mintiendo, solo con el corte. Es decir, si estamos aquí hablando, yo te digo, no, yo no engañé a mi esposa. Pero si la cámara se queda más tiempo del necesario sobre esa persona después de que suelta esa frase, le da tiempo al espectador para que diga, solo con la edición. Increíble. Bueno, aquí hay un tema que también me llama mucho la atención y es, por ejemplo, este caso es música que pones de alguna forma artificialmente en la película, ¿no? Es algo que pones a través de la edición, pero no es algo que está en la película directamente. No está sonando en la historia de lo que está pasando. Como por ejemplo si pasa en El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos hay una escena que te encanta. Esta es ¿Qué película es esta? El Retorno del Rey. Me parece muy buena esta escena porque me impacta muchísimo. O sea, está el rey que recibe a su hijo Faramir y lo recibe de pronto como con desdén, pero entonces él le lleva malas noticias. Le dice, no, venga, no, nos están invadiendo. Y él dice, bueno, ¿y qué? Entonces que vengan aquí y nos maten a todos. Así. Y dice, no, pero es que no son muchos. No, pues, a mí qué me importa, pues vaya y defiéndame o alguna cosa. Y como que lo trata como si fuera un sirviente, siendo el hijo de él. Y entonces, justo en esta escena en la que está como ese desahucio, esa angustia por Faramir, le dice al Hobbit, cántame una canción. Come, sing me a song. Y hacen esta canción. Este man tiene una voz angelical, o sea, una cosa. Y la ponen como en un espacio súper grande. Siente uno como ese dolor, como que estamos en medio de una guerra y aún así como que no valoramos la vida y no sé, son cosas muy horribles. Pero digamos que lo chévere de esto es cómo esta música pues está pasando en la película, pero también me ayuda con la narrativa. Sí, que es muy chévere como la música que está cantando el Hobbit junto al rey se convierte en la música que suena también en la batalla. Cómo se transforma la música que está en un lugar a la música ambiental de otro lugar que no tiene nada que ver, claro, pero los une conceptualmente, los junta con la misma sensación de angustia y de lo que tú decías, que posiblemente si uno lo piensa un poco forzado, ¿no? Como cántame una canción. Claro, pero uno está tan engomado con la historia que ni se percata de eso. Creo que lo que más me impresiona de esa escena, Denethor está comiendo, no sé, creo que son como unos tomates cherry, alguna cosa que saca un jugo rojizo, negro, morado, sangre. Uh-huh. Entonces él está comiendo y comiendo, pues así como con desdén, como que como todo emputado. Y en una de esas hacen un corte y se van a Faramir así llegando como tal y mandan un montón de flechas a la formación que tienen ellos. Cortan y es un primerísimo plano de la boca de Denethor con las cosas escurriendo el jugo de la fruta o de lo que sea que se esté comiendo. Es como todo lo que nos está diciendo esa escena con ese corte, sí, con ese corte, o sea, ningún otro sino es como si es que yo lo maté de alguna forma, como que le mandan a uno un mensaje poco claro de forma que uno pueda interpretarlo. Sí, esa escena es fantástica, es muy chévere. Antes que hablábamos del parpadeo, si tú la miras cuando está Faramir en el salón junto al rey, no el rey, el senescal, cuando le dice que se tiene que ir y Faramir se pone como él sabe que va a morir porque él sabe quiénes se vienen y que los superan y que él vaya a que lo maten. Los cortes de las escenas de Faramir
es cuando Faramir parpadea. Si tú te fijas, cuando Faramir parpadea, corta. Y los demás, que no pasa, que uno no alcanza a ver el parpadeo, si te fijas en la cara de los actores, están justo para parpadear. En serio, están como llevan tanto tiempo sin parpadear que uno dice, aquí va a parpadear. Y la escena corta. Entonces es como interesante ver eso, que sí, realmente sí, uno ve que hay una relación entre el parpadeo y la edición en cine, que los actores expresan las ideas a través del parpadeo. Y justo también hay otra cosa que me di cuenta y es, están los tres personajes principales en el salón. Está el senescal a un lado, el hobbit entre el senescal y está el príncipe, hobbit entre los dos. Cuando se refieren al eje en cine, es que si, digamos, estamos tú y yo dialogando, si fuéramos a grabarnos en este momento, uno pone la cámara que me filma a mí, por ejemplo, de un lado, y de ese mismo lado pone la cámara que te filma a ti. Una forma de entenderlo es de pronto que el eje es una línea que nos une a los dos y nos atraviesa, y es infinita. Si por ejemplo a mí me están grabando del lado izquierdo, pues ya no me deberían grabar de mi lado derecho, porque estaría rompiendo el eje. Sí, entonces uno lo que ve es que sobre todo en una escena de conversación con otra persona. Entonces lo que uno ve es que si tú estás hablando conmigo, tú miras por ejemplo hacia la derecha, y si yo estoy hablando contigo yo tengo que mirar al lado contrario. Así uno sabe que están hablando entre ellos. En esta escena en la que están hablando ellos tres, bueno, el hobbit no habla, él está mirando. Denethor mira hacia la derecha y Faramir mira hacia la izquierda. Pero cuando cortan al hobbit, rompen el eje y el hobbit ve a Denethor al lado al que él no debería estarlo viendo. Es como si mirara al lado contrario y luego voltea a mirar a Faramir, que debería estar en el otro lado. Sí, es como una cosa de espacio que como no está correcta, pero es tan importante que el hobbit esté reaccionando a lo que está pasando, que ellos deberían haber dicho como mierda, del eje lo estamos rompiendo, pero vale huevo, porque necesitamos la escena del hobbit. El hobbit es esencial para contar lo que estamos contando. Y uno no se da cuenta. Y es que lo que importa es la emoción. Y dentro de esa emoción y esa historia y ese argumento, el hobbit es esencial. Digamos, esto me ayuda a entender mucho. Y es por ejemplo porque uno dice, pero esta película no se parece al libro. Hace un rato me leí Extraordinario. Y es interesante porque trata sobre un niño que tiene unos defectos de nacimiento que lo hacen poco agradable a la vista de otros niños. Es feo. Es deforme. Okay. Entonces yo me leí el libro y dije, bueno, pues veámonos la película. Y yo dije, pero este no tiene la misma historia del libro. Y uno piensa, ¿no? Pero es que esto, o sea, pero si lo están haciendo con base en el libro, ¿por qué no lo hacen bien? Es que ya está escrita la maldita historia. Pero hay algo que entender y es que pasan muchas cosas en medio, ¿no? Es como si de alguna forma estuviéramos escribiendo o se escribiera la misma historia 3 veces. Sí, eso es una cosa que decía Robert Bresson, y es que la película nace 3 veces. Nace cuando se escribe, nace cuando se graba y vuelve y nace cuando se monta o se edita. ¿Sí? Entonces tiene 3 nacimientos y puede que lo que tú escribas no tiene nada que ver con lo que al final se proyecta, porque en ese intermedio vuelve y nace otras 2 veces. Murch cuenta cómo nació una escena impresionante, está montada impresionante. Es una escena del paciente inglés. Yo el paciente inglés no me lo he visto, pero vi la escena y es impresionante. Bueno, dice que nació 4 veces, porque primero había un libro, luego se escribió la película, luego se filmó y luego se editó. Le agrega ese cuarto nacimiento que es... Claro, la adaptación a la película. Que es que se escribió en un principio. Entonces hay una cosa que explica Murch, o creo que no lo explica Murch, lo explica Michael Ondaatje, que es el que escribe el libro, y él tiene otro libro donde charla con Murch, en el caso. Cuando escribe el libro, esta escena de tortura es un párrafo. Pasa muy rápido y es como un recuerdo, entonces es vago, bueno. Cuando se escribe el guión, el que habrá leído el libro dice, esto puede ser importante. Entonces escribe un guión enfocándose en una de esas escenas de tortura, segundo nacimiento de esa cosa. Luego cuando se graba, pues seguramente pasan muchas cosas. Está William Dafoe, que está genial. No sé exactamente qué cosas, pero vuelve y nace. Y en la edición sucede algo. Murch cuando está editando recuerda que pues estaba leyendo a Curcio Malaparte. Y en un libro de Curcio Malaparte como que él cuenta cómo a los nazis lo que más les molestaba era la debilidad. Puede que
lo fueran a matar de la misma forma. Pero si usted exhibía debilidad antes de que lo fueran a matar, les enardecía, sí, como, no, ya no soporto la debilidad y es peor. Entonces él estaba leyendo eso de Curcio Malaparte y piensa que como que se le ocurre que en esta escena pase algo similar. Está el Willem Dafoe ahí, están hablando, están intentando sacar nombres. You were brought up in Libya, yes? Y él dice, don't cut me. Don't cut me. Y bueno, pasa. Dijo, don't cut me, ok. Pero la segunda vez, que lo dice con énfasis, don't cut me, please, ruega, el sonido también es increíble. Hay como un sonido de moscas, hay sonido de teléfonos, iba a decir. Hay sonido de teléfonos, hay como muchos ruidos. Y cuando dice eso, don't cut me, please. Don't cut me, come on. Hay silencio. Es como, uy, la cagó. Y se queda en la cara del torturador. Uno dice, mierda. Se fue esto al garete. Our thumbs, fingers. I get no help from these people. Y luego se mete en la cabeza de Willem Dafoe y el contexto se difumina y lo que uno ve es lo que le estaría viendo como en ese momento de desesperación. Es solo primeros planos, solo se enfoca de cosas muy específicas, pero es incapaz de ver el contexto. Que también es interesante como esa parte de que lo mete uno en la cabeza de la desesperación y que no es capaz de ver qué está sucediendo a su alrededor, sino solo cosas muy específicas, que ve la mosca en su mano. Se mezcla todo como en un volcán y empieza música de primeros planos, la mosca. Y lo interesante es que nunca estuvo escrito para que él lo dijera 2 veces. La grabaron muchas veces, grábala así, pero estaba escrito para que dijera solo una vez, don't cut me. Claro, él lo sintió. Pero entonces él dijo, no, toca repetirlo. Entonces cogió otra toma de la misma escena, donde lo decía como con más énfasis y la metió otra vez. Pero él lo repitió para hacer ese énfasis en la debilidad del que está siendo torturado. Don't cut me, please. Qué chistoso, hablando de cortes, una escena que decía, no me corte, por favor. Don't cut me, corte. Entonces es todo un trabajo de edición que uno no se da cuenta porque quién sabe en una película que uno está viendo cuántas veces pasa eso de que repite algo que no estaba hecho para ser repetido. Entonces cuando él lo cuenta es como, uff, qué fuerte. Y luego está el final que también es genial, que se queda en la imagen del torturador y lo que uno escucha es la voz de Willem Dafoe en el futuro. The man who took my thumbs, I found him eventually. I killed him. Como si estuviera recordando eso y dice que lo mató. También hace ese ejercicio de mezclar la imagen del recuerdo con la voz del presente, donde está contando cuándo lo mató. Que también es como un trabajo de edición. Lo importante en el sonido. Ajá. Como el sonido también cuenta un montón de historias. Pero es curioso porque entonces cuando estamos grabando no sabemos el resultado final. Nunca sabemos entonces qué es lo que va a resultar de lo que hacemos. Eso es una paradoja muy curiosa y es que cuando uno está haciendo algo uno cree que ya lo está haciendo. En realidad no es como va a ser. Uno dice ya, lo grabé, pero no. Puede que el resultado sea una cosa totalmente diferente. No sabemos cómo va a quedar esto. No sabemos cómo va a quedar esto. No sabemos. Puede que quede muy mal o que quede muy bien de acuerdo a la edición. Puede que me cambie de oído también. ¿O no? Bueno, creo que eso es todo sobre la edición. Ojalá eso haya quedado tan poco claro como a nosotros nos queda tan poco claro lo que es la edición. Bueno, ahí los dejamos. Vean mucho cine. Y nos vemos en la próxima. Eso seguro va a cortar.